Bienvenidos a Finanzas Uno a Uno, donde hablamos con personas reales sobre cómo están transformando su relación con el dinero. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un médico internista, esposo, papá y cliente de Avance hace un año. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Hola Marcela, gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿Todo bien? ¿Qué todo tal, bien. qué tal el trabajo? ¿Qué tal la vida? Bien, Mejorando. trabajando duro, pero mejorando poco a poco. Bueno, Oscar, la idea, y te pongo en contexto un poquito, hemos venido grabando este podcast donde queremos traer a las personas a hablar sobre finanzas, no solamente de la perspectiva del número, sino de cómo es esa relación que nosotros mantenemos con el dinero y cómo podemos irla mejorando a través que va pasando Claro, pues el tiempo y que vamos recibiendo asesoría. Tú empezaste con nosotros hace alrededor de un año. más o Te menos. hago la primera pregunta sería, ¿qué te llevó a buscar esta asesoría? Sé que eres una persona muy organizada, entonces, ¿qué te motivó a buscar los servicios de Avance o a buscar un asesoramiento financiero? Ok. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. En realidad es un placer estar aquí. ¿Qué me motivó a mí a buscar a Avance? Bueno, como tú misma lo dijiste, yo siempre he sido como bastante organizado y sobre todo he sido siempre muy autodidacta. Ujú. Yo por parte mía siempre había leído libros de finanzas personales y como tú misma lo dijiste, yo tenía algo de organización. Sí. Sin embargo, yo siempre mantenía la idea o tenía como la intuición de que algo faltaba y que Ok. podía hacer más y que no podía, digamos, todo encontrarlo en los libros. Hubo un detonante muy importante ahí, fue el embarazo de mi esposa, ¿vale? Ahí fue donde yo dije, bueno, definitivamente sí llega un punto en donde yo necesito ayuda Ujú. para poder, digamos, esa organización que ya yo tengo con mis finanzas, organizarlas mucho más y garantizar, digamos, el futuro de mi hijo y de mi esposa. Entonces, en ese sentido fue cuando decidí buscar Avance. Ok. ¿Cómo era tu relación con el dinero? No sé si lo habías pensado antes Ujú. de la asesoría, pero ¿cómo era tu relación con el dinero antes de la asesoría? Sabes que curiosamente, quizás eso es lo que más ha cambiado. Yo pienso que uno puede ser, una cosa están las acciones y otra cosa de dónde nacen las acciones. Entonces, como yo te estaba diciendo, yo siempre fui muy organizado, pero desde un punto muy personal de la escasez, ¿sí? De la limitación. De las limitaciones, sí. A mí me motivaba, digamos, como pensar en el futuro, tener para el futuro, y eso es lo que me motivaba a ser organizado, a ahorrar, pero al mismo tiempo perdiéndome de muchas cosas del presente. Yo siempre equiparaba, digamos, ser organizado con las finanzas como un sinónimo de austeridad. Sí, tampoco es que uno vaya a gastar Se va a volver loco. excesivamente, exactamente, sí, pero digamos que uno puede irse al otro extremo y también de privarse de ciertas cosas y no solamente digamos que lo afecta a uno solo, sino a las personas alrededor de uno. Entonces yo diría que esa era mi relación con el dinero y lo que ha cambiado principalmente ahora. Ok, me encanta porque si algo nosotros trabajamos en las asesorías es que hay que tener un balance. Claro, Obviamente debemos ser tan optimistas con la vida y pensar que vamos a vivir los próximos 50 años y obviamente procurar que nuestro dinero llegue hasta ese momento, pero tampoco podemos mandar todo nuestro dinero al futuro y dejar de disfrutar el presente así porque es. el esfuerzo que nosotros hacemos en tiempo, incluso en nuestra mente, físico, para generar los recursos, pues de cierta manera hay que hoy disfrutarlo también, porque si no nos Sí, vamos a terminar fundidos. sí, es verdad. Y por ejemplo, no sé si tú recuerdas en el momento que yo me di cuenta de que en realidad sí es una cuestión más psicológica, la gente evita mucho el tema de la psicología que está Sí, relacionada con el manejo del dinero. No sé si tú recuerdas que yo te dije como que, Marcela, ¿te acuerdas que te mandé el mensaje? Marcela, me acabo de dar cuenta que tienes razón porque ayer pagué el carro que fueron no sé cuántos millones completos, que no voy a decir cuánto es, pero hoy me fui a comprar ropa y ya había gastado 300.000 pesos y no quería gastar más porque pensé que era mucho. Entonces, es una cuestión, digamos, de completamente psicológico. me encanta que toques ese tema porque vuelvo a lo que hablaba al principio y es lo que queremos trabajar en este podcast. Los números te los hace un Excel, o sea, realmente tú puede que sí necesitas un asesor financiero, obviamente, para todo el tema de números, pero realmente yo creo que nuestro trabajo como asesores va más allá, el entender la relación con el dinero, de dónde viene y de por qué yo a veces no quiero mover la plata de la cuenta porque siento que si Sí, tengo el dinero en la cuenta es que estoy seguro y claro. realmente hay demasiada inseguridad en tener el patrimonio todo en Sí, la es verdad. cuenta. El hecho de lo que tú decías, o sea, pagué el carro y me siento libre, me gasto 300.000 en ropa y Y me me siento siento que soy el culpable. peor del Sí, es mundo. verdad. Entonces todo eso tiene un trasfondo psicológico, de hecho, o sea, no Claro. tiene nada que ver con el dinero.
todas las decisiones financieras que nosotros tomamos están relacionadas con nuestras emociones, Sí, con nuestras creencias, con nuestros hábitos. Nosotros a veces, cuando me siento con un cliente y miramos presupuesto de ocio, lo que tienes que cambiar no es bajarle al presupuesto de ocio, tienes que cambiar el hábito de salir, porque si así no es, cambias el hábito de salir, puedes poner que vas a gastar la mitad de lo que venías gastando, que igual te lo vas a gastar ujú, porque tienes el hábito. así es. Entonces, de todos los cambios, Oscar, que hiciste, que has hecho en este último año, ¿cuál fue el más difícil, el que más te ha costado implementar? Pues ese, básicamente ese total. Es que más, recuerdo Expliquémosle que... a nuestra audiencia Ajá. específicamente. Ok, sí, específicamente. A ver, bueno, pues ya lo has mencionado, ¿no? Yo siempre he sido alguien que he sido bastante organizado, pero iba desde un punto de la austeridad. Y a pesar de que, pues, las cosas me ha ido muy bien financieramente, no solamente en mi profesión, sino en mi emprendimiento, siempre tenía como esa resistencia a gastar en mí, ¿sí? Pues por lo que no saben, la asesoría incluye mucho una clase de lo que son los sesgos psicológicos que manejamos con respecto al dinero, es una de las fortalezas que manejaban, creo que nadie más lo maneja. Y a mí me pasaba lo contrario que le pasa a mucha gente gasta mucho en ellos, pero pues yo no gastaba en mí. Pero sin embargo, gastar en personas cercanas a mí, a mi familia, me pedían algo y pues yo sí en realidad decía que sí inmediatamente. Entonces era fue uno de esos. Y de hecho, que es muy curioso, el consejo que me diste hace poco fue que me dijiste, no gastes menos, sino saca un presupuesto para gastar en ti. Exacto. Tienes que sacar un presupuesto para gastar en ti. Y yo, bueno, pero es que yo me compro libros. Oscar, eso no es gastar en ti, eso es educación. Claro, porque a veces, a ver, digamos que uno, obviamente, y aquí quiero dejar algo claro, tú vas en Ujú, un punto donde ujú, ya tú traes unas finanzas organizadas, donde ya tienes consolidados ciertos hitos financieros que permiten que hoy yo como asesora te pueda decir, Oscar, está bien, si tú te quieres echar un peso encima, está bien, no va a está pasar bien, nada exacto, sí. porque ya tienes tus finanzas organizadas, tienes estabilidad financiera, estás construyendo, estás ahorrando, estás invirtiendo. Entonces estás en un punto donde lo puedes hacer y es necesario. Si bien no se trata de cambiar quién uno es, porque a mí también me parece muy, muy lindo esto de que tú te esmeras demasiado por tu esposa y tu hijo, porque pues igual cuando uno tiene familia normalmente es como el pensar de uno, también es importante que tú te alimentes en esos deseos Sí, personales, claro. porque como lo hemos hablado, mira que tu empresa nació de un deseo o un anhelo personal que tú tenías Sí, y claro. probablemente alimentar esos anhelos y deseos es lo que finalmente también va a hacer crecer más todavía tu familia. Entonces, sí, Sí, claro, total. claramente, Así eso fue es. un cambio que nos tomó creo que Sí, sí, todo un sí. año. Todo un año, apenas hasta hace como un par de meses fue que comencé, que te mandé un mensaje hace unos días, ¿te Sí, acuerdas? sí, De, mira, esta fue la reestructuración que hice y saqué tanto para gastar en mí. Y me dijiste, excelente, me encanta, me por fin. encanta. No, sí, total. Es necesario, además de que Sí, pues te esfuerzas y lo estás logrando, que es lo importante. claro. ¿Qué te sorprendió más cuando empezamos todo el proceso de planeación financiera? ¿Qué te sorprendió versus lo que ya tú traías y de pronto lo nuevo que has podido ver o lo nuevo que has podido aprender? Eh, que en realidad todo lo que uno no sabe, independientemente de lo que uno pueda leer, de lo que pueda encontrar, de los videos que te veas en YouTube, de las clases online que tomes, de los libros que leas, nada sustituye el conocimiento de un experto, ¿sí? Eso no, porque no es solamente, digamos, el conocimiento, sino la experiencia que tiene la persona. Eso es supremamente importante. Entonces, por ejemplo, como en las reuniones iniciales que teníamos, pues tú te diste cuenta que estaba muy empapado del tema, etcétera. Pero la decisión fundamental de, hombre, Oscar, este dinero es mejor que lo pongas aquí, eso es algo que solamente te lo puede dar un asesor, eso es algo Claro. que solamente te lo puede dar alguien que sabe del tema y que en realidad son decisiones que hacen la diferencia, ¿sí? Que hacen la diferencia y que en realidad uno solo no puede. Uno, o sea, sí, hay cosas que uno puede hacer solo, pero llega hasta cierto punto y ya necesitas un experto. Es como la diferencia entre, pues, si me permiten hacer la analogía o la metáfora, entre decidir hacer ejercicio por ti solo y aprender del tema a Total. conseguir un entrenador personal. Es algo completamente distinto del cielo a la tierra. De hecho, yo creo que es súper válido y pienso que todas las personas deberían estudiar, leerse por lo menos un libro de finanzas al año, por lo menos uno. Sí, Pero lo que tú dices es cierto. A veces, aún leyendo un libro, nuestro conocimiento termina siendo limitado. Y mencionaste algo que para mí es la clave incluso de mi trabajo. Yo obviamente tengo el conocimiento porque he estudiado, nos hemos dedicado a estudiar profundamente el tema de la psicología del dinero, de la economía conductual, cómo nos comportamos con el dinero según cómo pensamos, cómo creemos,
pero a mí lo que más me ha enseñado son todos los años que llevo sentándome todos los días con Claro, personas contándome sus historias, sus aciertos, sus experiencias, porque tú te puedes leer un libro, yo me he leído libros, he estudiado, pero esa es la teoría. es verdad. Ahora, cuando uno va a la práctica, es donde uno ve y uno dice, y yo te puedo aconsejar hoy, Oscar, dedícate a algo para ti, porque yo he visto cuando no pasa también lo que sucede. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que esa experiencia no, sí nos enriquece muchísimo realmente para poder aportarle más valor a nuestros clientes. Claro, total, Yo creo que eso es total. algo fundamental en el proceso. Y bueno, tiene razón que uno llega hasta cierto punto. Es como, pues, por lo menos yo soy mamá, tengo 2 hijos pequeños, yo sé que si les da fiebre les doy Dolex, Exacto. lo basiquito. Pero pues si ya yo veo que la fiebre permanece, si ya yo veo que tienen otra cosa, pues yo no me voy a ir a leer un libro para ver qué voy a estudiar. Voy a estudiar pediatría 2 meses para ver qué voy a hacer con mis hijos. No. Sí, O claro, sea, un total. médico tarda estudiando su pregrado más la especialidad. Es Son verdad, entre 8 a 10 años estudiando para poder atender a mi hijo. Igual deberíamos pensar con las finanzas, la responsabilidad total. es igual de grande. Obviamente, estamos hablando de que ustedes manejan vidas, pero una persona que no maneje bien sus finanzas, al final de su vida va a terminar también sin nada. Entonces creo que Sí, pero es que va muy relacionado. A ver, así como la salud es importante, el dinero es quizás igual de importante. Y digamos, la gente, digamos, no tiene como ese concepto, esa idea. La gente piensa que simplemente llevar un presupuesto de cuánto me gasto, restringirme con algunas cosas y ahorrar en la cuenta de ahorro. No tiene ni siquiera idea, por ejemplo, de que la inflación, esa plata en la cuenta de ahorro, pues simplemente no va a servir. No tiene idea de pronto del patrimonio a futuro. Entonces, eh, el dinero, pienso yo que a veces el conocimiento sobre el dinero, preocuparse sobre el dinero, en muchos ámbitos de la sociedad es visto de mal forma. No, sí, no sé por qué, como un tabú, sí, pero es quizás después de la familia y de la salud lo principal que hay en tu vida. sí. No en términos de avaricia, sino como una herramienta que te permite disfrutar de la vida y alcanzar las cosas que tú quieres. Tal cual, ¿cuántas familias no se divorcian a causa de que hay una mala relación con el dinero en la Exacto. familia? Entonces sí, definitivamente es clave. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas tus finanzas en pareja o en familia? ¿Qué retos han sido claves para ustedes o a qué acuerdos de pronto han llegado? ¿Cómo es esa parte? Eso, y quiero hacerle acá un paréntesis antes de que Oscar nos responda. Todas las formas de manejar las finanzas son válidas si las dos partes están de acuerdo. Aquí no hay una forma perfecta porque recuerden que todo depende de. Oscar tiene 39 años, treinta y podemos ocho decir la edad. 38 por favor. 38 años, 38 años de los cuales ¿cuántos llevas casado? Llevamos de relación completa aproximadamente unos 14 años. 14 años, pero tú duraste 24 años sin Jessica. O Sí, sea que tú claro. durante 24 años creciste de una manera diferente a Sí, ella. claro, total. Entonces, uno cuando va a hablar de finanzas en pareja, no es que la fórmula que de pronto nos vaya a decir Oscar sea la fórmula universal que vaya a funcionar. Puede que sí, puede que no, pero entendamos que esto es un proceso también, como es individual, mío como persona también es individual de cada familia. Ahora sí, ¿cómo manejas tus finanzas en pareja? Pues yo pienso que una familia es una organización. De pronto a muchos no les gusta esa respuesta. A mí sí. Ok, excelente. Pero pues en realidad, y así como hay distintos aspectos de una organización y hay personas a cargo, pues nosotros lo manejamos así. Que quede algo claro, ¿no? Las metas se definen en conjunto. Entonces, las metas Mm, financieras las definimos en conjunto. Eh, digamos, como por ejemplo, ella me dice, bueno, pienso que debemos enfocarnos en esto, otro, pero ya la parte técnica como tal, la minucia, la manejo yo. La ok. manejo yo decido, pues el dinero va a esta parte porque nos va a servir para alcanzar esta meta y yo soy el que revisa las cuentas, Digamos que tú etcétera, eres el que todo le eso. gustan los números. A mí me encantan los números, a pesar de ser médico, me encantan los números y las hojas de cálculo. Sí, Sí, bueno, sí, ¿verdad? efectivamente sí. Sí, es que hay mucha precisión en los números, hay demasiada, no hay ambigüedad. Entonces tú Sí, sabes exactamente qué está pasando, dónde es está o no pasando y qué es. tienes que mejorar. Exactamente. Mira que acabas de decir algo súper importante, que este consejo sí le puede servir a todas las familias o a todas las parejas. A veces yo he notado que decimos o dicen, bueno, estamos manejando las finanzas Ujú. juntos, pero no hay responsabilidades compartidas, o sea, Ok. divididas. Entonces, no, si estamos ahorrando para el futuro. ¿Cuánto están ahorrando? No, yo estoy ahorrando algo y yo estoy ahorrando algo. Ujú. ¿Realmente a quién le estás asignando la responsabilidad? A A nadie. nadie, O sea, que exacto. ¿quién va a dar cuenta sobre esa responsabilidad? Exacto. Nadie. Es Sí. importante establecer metas juntos,
pero que cada uno tenga una responsabilidad diferente. Quizás la responsabilidad de Jessica en este momento de su vida Ujú, de maternidad es una, también está emprendiendo, la tuya son otras, pero sí es importante que hayan responsabilidades claras, ujú. porque yo siempre digo algo y esto aplica para cualquier cosa, trabajo, familia, dinero, lo que sea. Cuando todo el mundo es responsable, nadie se hace responsable. Eso es cierto. Entonces, sí, en el tema familiar financiero hay que asignar responsabilidades para uno ver el avance y para rendir cuentas. O sea, yo soy partidaria de que una familia es una compañía Así y es. debe tener una visión para dónde vamos, a los objetivos que tenemos a corto, mediano y largo plazo. O sea, básicamente eso somos. Oscar, nos has mencionado que ha sido importante tener una guía porque pues uno solo, como en todo en la vida, va a Ujú. llegar hasta cierto límite. Cuando empezamos el proceso de asesoría, ¿cuál fue ese punto que tú dijiste, sí, definitivamente no sabía lo que estaba haciendo o no del todo? Pues sí, varias cosas, pero te puedo poner un ejemplo concreto y es que en las primeras reuniones yo te dije, bueno, mira, tengo esto, esto y esto, el tema de lo que he leído, lo que he aprendido y tal. Y hicimos el análisis, por ejemplo, el ejemplo concreto del seguro de vida, y tú me dices, Oscar, eso no te alcanza. Te llega a pasar algo, tu familia no está cubierta. Entonces, digamos que eso es donde uno se da cuenta en realidad que sí necesita la ayuda para tener, digamos, las finanzas completamente optimizadas. O sea, incluso yo te podría decir con seguridad que tan solo esa información, ese tip, vale completamente la asesoría que uno pueda recibir. Tú tenías el seguro, ya que tocas el tema, tú tenías el seguro, ¿por qué? O sea, ¿qué te motivó a tener el seguro que tenías, pues, Ujú. previamente? Mira que yo tenía el seguro de vida desde los veintitantos años, ¿sí? Incluso antes de formar familia, porque lo consideraba necesario. Siempre la preocupación por las personas alrededor mío, yo decía, bueno, me llega a pasar algo a mí y pues yo quiero que las personas más cercanas a mí estén aseguradas o estén cómodas, ¿vale? Pero bueno, como yo estamos diciendo, digamos, el catalizador fue el embarazo de mi mujer, el próximo nacimiento de mi hijo. Entonces fue donde yo decidí reestructurar todo y bueno, y tú me dices, Oscar, ¿y te llega a pasar algo? Y ese seguro de vida, no, o sea, vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo y bueno, estás creando patrimonio en este vehículo que es muy bueno, pero yo te tengo este vehículo que es mucho mejor, donde va a tener mayor rentabilidad, vas a estar más seguro, vas a estar más protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bueno, gracias por compartirnos, porque sí, definitivamente a veces me dicen, no estoy ahorrando, digamos un médico especialista, estoy ahorrando, voy a decir un número, 500.000 para mi retiro. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar, exacto. No le va a alcanzar. Que tengo un seguro de 100 millones. No te va a alcanzar. Ujú. Puede que a una persona que tenga ingresos diferentes le alcance, pero uno tiene que tener las finanzas organizadas acorde al nivel de ingresos que uno tiene y a la expectativa futura que uno tiene, Es verdad. no a lo que el amigo tiene o a lo que el primo, que es lo que normalmente pasa. "Ah, es que mi primo tiene un seguro de 100 millones, yo también. Mi primo ahorra 300.000 para el retiro, yo también. No, pues si tu primo se gana 5 y tú te ganas 20, Claro, pues ahí hay una gran diferencia. una gran Entonces, diferencia. muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos esto. Bueno, desde mi perspectiva. No, Sé que así no es. muchos lo ven así, pero así ese es como nuestro pensamiento. En este momento, Oscar, un año después, hoy en día ya tienes un producto que te sirve para acumular para la educación de tu hijo, pero también te sirve como un seguro para protegerte patrimonialmente en caso de que algo llegase a suceder, un Sí, evento claro. negativo. Tienes inversiones a largo plazo para tu Ujú, retiro y también tienes un plan para compra de vivienda. ujú. ¿Cuál de estos objetivos te genera mayor tranquilidad o los tres? Bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues yo pensaría que los tres. Sí, yo lo veo más que nada como un trípode. Si falta una pata de alguno, digamos, de esa base, pues todo se desequilibra. Pues ya habiendo dicho eso, si bien los tres son importantes, a mí me da como una persona que yo siempre he valorado mucho la importancia de la educación. Yo pienso que la educación es lo que le permite a una persona salir adelante. Y no solamente la educación formal, sino la educación autodidacta, ¿no? Pues estamos hablando todo el tema que he aprendido de finanzas, la decisión de emprender, todo eso ha sido decisión tomada con base en los libros y en las lecturas que he hecho. Eh, entonces, por esa razón de que yo valoro mucho la educación, yo diría que lo que más me da tranquilidad es ya tener asegurada la educación de mi hijo a través de distintas herramientas de inversión, pero que bueno, aquí eh, nos asesoran muy bien en Avance con Ya saben. respecto a qué herramientas podemos acudir para asegurar el futuro educativo de nuestros hijos. Y ahí, esta parte que mencionabas del trípode, yo creo que ojalá todo el mundo lo viera así, ¿sabes?
porque a veces nosotros, o lo he visto, lo veo mucho, que a veces queremos priorizar unas cosas sobre otras. Sí, Y aunque sí digamos que, pues, uno tiene unos mayores intereses, en tu caso tú me dices, no, lo que más me importa es la educación de mi hijo, pues al final también yo le digo a mis clientes, si tú garantizas la educación de tu hijo, pero no garantizas tu retiro, no haces nada para tu retiro, entonces vas a poner a tu hijo a estudiar para que te mantenga, sí, porque no vas a tener entonces ese sueño de sí, hacer que tu hijo sea libre financieramente a través de darle una buena educación claro. o que tenga los recursos, al final se lo terminas tú también cortando si tú no planificas todas las Sí, esferas eso de también es tus muy importante. finanzas. Hay algo que yo siempre recalco mucho y es que si tú quieres cumplir un objetivo financiero, así sea uno que tengas, tienes que organizar todas tus finanzas, Sí, porque si no, no vas a poder cumplir ese objetivo. sí, es verdad. Tú puedes querer, y yo lo he visto, muchas personas que me dicen, no, yo quiero asegurar la educación de mi hijo y tienen un desorden financiero que al final no terminan cumpliendo el objetivo. Es verdad. Entonces, lo que tú estás haciendo y el proceso que has llevado es muy bonito. A mí me da mucha felicidad y yo creo que eso lo notan mis clientes cuando yo veo cosas bonitas que están pasando en sus vidas y el proceso tuyo ha sido muy lindo porque tú has buscado realmente hacer todos los puntos, o sea, como cumplir con todos los aspectos que uno sabe o que va aprendiendo en la asesoría que son relevantes para el presente, para dentro de 5 años, pero también para ese futuro Para el que futuro, así a es. veces lo vemos lejos y no está tan lejos, realmente. Es verdad. Listo. Como médicos sabemos que pues el tiempo es bastante limitado. Ya lo hemos hablado en podcast antes. ¿Cómo has hecho tú para concientizarte o qué has hecho para poder tener las reuniones? Porque son, en el caso pues de la asesoría que hemos tenido, ya no sé cuántas reuniones hemos tenido, pero por lo menos una al mes, Sí, mínimo, mínimo, sí. mínimo una al mes. ¿Y cómo haces para sacar ese espacio y centrarte en lo que está pasando? Ok, bueno, organización. Yo pienso que eso es crucial para todo. Organizar las reuniones con tiempo, aunque tú misma te has dado cuenta que a veces Sí, reprogramamos, normal. eso es normal. Pero digamos, como para saber el panorama, yo antes de estar más organizado de lo que estoy ahora, pues yo siempre le dedicaba 1 o 2 horas los domingos en la mañana o sábado en la mañana a revisar las cosas, ¿sí? Revisar las hojas de cálculo, etcétera y todo eso. Em, Ahora mismo que ya están las cosas más organizadas, hay muchas automatizaciones, muchos débitos Sí. automáticos, que eso es supremamente importante. Ya yo le dedico en promedio unas 2 horitas mensuales a revisar cómo va todo y pues claramente los seguimientos que tenemos en las reuniones, digamos como las conclusiones que saco de eso, nos reunimos, te comento cómo va todo y pues tú me das tus sugerencias y digamos definimos el plan de acción a implementar. Aprovecho que hablas como del tema de los seguimientos. ¿Qué sientes tú que es importante, aparte de revisar los números, porque pues eso es algo que ya digamos, ya sabemos que se hace, se revisan los números, pero aparte de eso, ¿en qué sientes tú que te agrega valor tener estas reuniones de seguimiento mensuales? No, pues claro, el primero el apoyo, el conocimiento que uno no tiene, pero también lo que veníamos hablando de la parte psicológica, porque a veces uno está muy enfrascado en los números mostrando exactamente, bueno, mira, tengo tanto aquí y esto está así, y yo que soy medio geek con ese tema, yo le digo, mira, la hoja de cálculo hace Sí, esto, sí, sí. automático y Él tal. las hace, mejor dicho, un experto. Pero entonces Marcela viene y dice, sí, eso está bien y todo, pero bueno, poniendo el ejemplo que hablábamos de mi caso particular, tienes que gastar en ti, tienes que sacar un presupuesto para ti, para hacer esto, para disfrutar del dinero también, etcétera. Entonces, o sea, definitivamente no hay nada como tener una visión externa de lo que te está pasando a ti, unos ojos adicionales que te puedan explicar o dar sugerencias con respecto a todo el proceso que tú llevas. Listo. Acá está esta pregunta. Cuéntanos cuáles fueron los 3 aprendizajes más grandes de este proceso. Tres. Yo creo que ya has mencionado algunos, pero podemos hacer como un resumen. Sí, claro. Bueno, primero el más fundamental de todo y el más importante es que uno solo no puede. O bueno, sí puede, pero llega hasta cierto punto. Si tú quieres sacar el máximo provecho de tus finanzas, necesitas ayuda de alguien. Sí o sí. Y hago nuevamente la analogía. Si quieres ponerte en forma o estar en salud, tú hasta llega un punto en que tú solo puedes, necesitas un entrenador personal. Entonces es lo mismo con las Total. finanzas. Llega un punto en que tú solo llegas hasta cierto punto, pero necesitas a alguien más que te ayude con eso y que sea un experto claramente, En el tema. ¿cierto? Em, Segundo, la relación con el dinero, que ha cambiado un poco, ya no desde el punto de vista de la austeridad, sino ya es como una herramienta para distintos propósitos y que no necesariamente tiene que haber como, digamos, esa relación
conflictiva o un poquito dolorosa, donde uno Ujú. dice que para poder, digamos, tener seguridad, tengo que restringirme y tengo que hacer como mucha fuerza de voluntad, eso también ha cambiado. Principalmente esas dos son los principales aprendizajes que yo Súper. saco de esto. ¿Qué consejo le darías a un médico especialista como tú que todavía no ha empezado a organizar sus finanzas? Que comience, Que nunca comience es ayer. tarde. Sí, no recuerdo cuál era la frase, no estoy seguro si fue Buda, Confucio, no recuerdo bien, pero decía, hay dos momentos, hay dos momentos importantes o dos momentos primordiales para sembrar un árbol. Uno fue hace 10 años y el otro es ahora. Muy similar, algo así dice la frase. Entonces, a pesar de que de pronto si no han comenzado, que comiencen lo más pronto posible. Lo más pronto posible, sobre todo por el tema, y aquí ya me pongo un poquito más técnico, el interés compuesto. Creen que no, pero un año de diferencia de comenzar a invertir hace la diferencia a largo plazo. Entonces, que comiencen lo más pronto posible, nunca es tarde para comenzar. Bueno, Oscar, gracias. De verdad que sé que esta información va a ser muy valiosa para las personas que nos están escuchando. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en Avans, gracias de verdad por ser un cliente 20 de 10. A mí me encanta que yo siempre les digo, pues yo te digo todo, pero si no lo haces, Sí, es lo mismo que nada. es O verdad. sea, yo a veces nos conectamos a la reunión y digo, Oscar, tienes que hacer esto, tienes que pagar esto, tienes que hacer esto, pero si no lo haces, pues imposible que avance realmente la persona. Entonces, tú has sido una persona que ha sabido escuchar. Obviamente, como eres tan autodidacta, te tomas tu tiempo, lo revisas, lo analizas, lo procesas, pero finalmente también das pasos que han sido importantes Claro, claro. para todo esto. Y bueno, sé que seguiremos muchos años ahí de la mano. Espero ver a Agustín cuando esté grande ya en la universidad, mejor dicho. Y bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por estar Un aquí. placer, gracias por invitarme. Dale. Vale.